Está Gabriel Prósperi, es nuestro compañero enviado especial por A24. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenas tardes Roberto. Aquí estamos en la Plaza 2 de Mayo, en la ciudad de Lima, capital del Perú, en momentos muy tensos para la vida social, política y económica de este país hermano. El presidente Pedro Castillo pende de un hilo, al menos eso es lo que establecen dirigentes sindicales y políticos en una Perú que no tiene paz desde hace varias semanas, sobre todo cuando comenzó aquí un paro de transportistas de cargas en respuesta a un aumento considerable de los combustibles, tan considerable como que en unos pocos días un 30% aumentó la gasolina aquí, que se mide en galones. Gabriel. Un galón son aproximadamente 4 litros. Bueno, 30% aumentó el combustible e hizo aumentar absolutamente todos los productos de la canasta básica. Por eso el rechazo de la gente, ¿no? ¿Qué tan fuerte son las versiones sobre el distanciamiento del presidente Castillo del poder y también de este, bueno, anunciado para muchos golpe de Estado allí en Perú? Bueno, el presidente Castillo estuvo esta mañana saliendo hacia Huancayo. Todavía está en aquella ciudad, está a unas 6 horas de la ciudad de Lima. Allí protagonizó junto a sus ministros una reunión con diferentes agrupaciones y organizaciones que justamente están manifestándose a lo largo y a lo ancho del país. Huancayo es una de esas localidades que fueron epicentros de los conatos de violencia. Gaby. El presidente habló hoy por la mañana en ese Consejo de Ministros y lo que hizo fundamentalmente es pedir perdón. Es un presidente debilitado, es un presidente que se sabe con vacío de poder. Sus propios ministros, su propio primer ministro, lo que sería nuestro jefe de gabinete, Aníbal Torres, ha dicho en las últimas horas: no sabemos lo que puede pasar en Perú. Gaby, vivimos en un país impredecible. ¿Y cómo es, digo, vos que estás ahí, cómo es el clima en la calle? Digo, ¿las actividades se desarrollan normalmente o decidieron cerrar algunos comercios por miedo a nuevos incidentes? ¿Cómo está el clima social en esa zona? Bueno, las actividades se dan normalmente. Ustedes ven que aquí estamos en la Plaza 2 de Mayo, es una plaza muy concurrida, es una especie de rotonda. Estamos prácticamente en el límite de lo que sería el casco histórico de esta hermosa ciudad de Lima, con una arquitectura realmente envidiable por lo que pudimos recorrer en estas horas. Pero la actividad, como ustedes ven, es normal. Ahora, cuando aparecen las columnas de manifestantes desde los suburbios hacia el centro, ahí sí la cosa cambia. Ahí comienzan a cerrar los comercios, ahí la policía inmediatamente se moviliza. Ahora mismo podemos ver aquí personal de infantería custodiando las veredas de esta plaza rotonda. Todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque hoy se espera, Roberto, Mariana, la presencia de grupos sindicales de la construcción que nos dicen: no son muchachos que vengan a manifestarse pacíficamente. Bien, cuando llegaste al Perú, cuando llegaste a Lima, ¿cuál fue tu primera impresión? Te estamos preguntando justamente eso, ¿no? Porque uno al llegar a primer momento a un lugar percibe en el aeropuerto lo que puede llegar a encontrarse. Por lo que parece, de las imágenes que nos estás dando, todo sucedería con tranquilidad, no así como otras imágenes que han llegado donde la gente ha roto prácticamente el asfalto, donde recién vemos cómo golpeaban a diferentes carteles donde aparecía Pedro Castillo también, ¿no? ¿Cuál fue la sensación tuya al llegar al Perú? Es una tensión constante, permanente. Uno lo primero que habla es con un taxista, lo primero que habla es con un efectivo de la policía y te dicen: es un presidente que vino con una bandera del progresismo, de la ayuda social, y de repente, cuando hay un 30% de aumento en combustibles, cuando hay otro tanto de aumento en alimentos, cuando la canasta básica se va por los aires, dice: la culpa la tiene la guerra en Ucrania. Eso a la gente le cayó muy mal. Y políticamente recordemos que Castillo es un presidente que asume la presidencia justamente del Perú con muy poco margen a favor cuando fueron las elecciones. Es decir, el Perú es un país dividido. Gabriel, el propio gobierno lo invitamos a Luis Rosales, compañero nuestro que acaba de llegar. ¿Te parece que lo sumamos también a la charla? Analista internacional, Luis Rosales, ¿qué tal? Pero cómo no, un honor. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Por supuesto que sí. Bueno, muy linda Lima, decías vos. Está cerquita de la Lima cuadrada, que se llama, que es la zona histórica, tradicional. Tal cual. No nos olvidemos que Lima fue la capital del virreinato más rico de España en América. Claro, el virreinato del Perú, que tenía todo el oro y toda la plata, sobre todo la plata. Reminiscencia francesa, ¿no, Luis, en esa zona? Sí, ahí sí, y es muy colonial español todo. Todo el centro de Lima es
el Palacio Pizarro, que es la casa de gobierno, es lindísimo. Exacto. La Torre Tagle, creo que se llama. Hay unas terminaciones en madera. En los balcones. Por ejemplo, la catedral y los edificios, exactamente, los edificios aledaños a la Plaza de Armas, claro, justamente la el municipalidad. Palacio Torre Tagle, a vos que te gustan los palacios. Que ya no existen. Bueno, igualmente estamos hablando de una situación donde al parecer hay una parte del pueblo peruano que no se enteró de lo que está sucediendo y otra la estamos viendo con las manifestaciones. Ahora, yo lo que me interesa, digo, y sumo porque Gabriel está allá, para entender un poco qué es lo que se está viviendo en la diaria. Claro. En la economía, ¿qué es lo que notas, además de este incremento de lo que es el combustible, que es como el primer termómetro, Gabriel, cuando hay algún conflicto o una crisis política? Pero en la diaria, ¿cómo es la vida cotidiana en lo económico para los peruanos? Porque ellos vienen de un proceso de crecimiento en la región. Claro, aquí muchas personas de alguna manera traen a la memoria el proceso de Fujimori, porque Fujimori tuvo un proceso muy delicado a nivel político, recordemos, disolución del Congreso, puso en jaque a la democracia desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico, muchos dicen, fue una época de prosperidad para el Perú. Ahora, quienes vinieron después comenzaron a hacer declinar esa época de prosperidad económica, de bonomía de las arcas públicas, y bueno, comenzó también la era de la corrupción, lo que se dice en el Perú, la era de la corrupción. No hay político trascendental en la vida política, justamente, y valga la redundancia, del Perú, que no esté salpicado por hechos de corrupción. Hasta el propio Congreso, aquí le dicen congresistas, los diputados serían legisladores, la mitad del Congreso tiene causas judiciales por hechos de corrupción. Bueno, Gabriel, por eso se apela aquí. Sí, Luis, sí. Todos los expresidentes del Perú están procesados. Alan García suicidado cuando lo iban a detener. Todos los expresidentes del Perú están con problemas. La verdad que es una situación muy difícil y está muy fragmentada la dirigencia, el control de la política, muy fragmentado. Hay que pensar, Mariana, Roberto, que el presidente actual llegó con solo el 18% de los votos auténticos en la primera vuelta. Después, por los juegos de la ingeniería electoral, en la segunda vuelta sacó más de 50. Pero en un balotaje, me acuerdo, perdón, que demoró más de una semana el resultado. O sea, ¿te acuerdas? Ya venía políticamente con problemas hasta para conformar... Exacto, pero hasta para conformar su primer gabinete. Pedro Castillo tenía problemas porque él es un campesino rural que llega con una estructura política muy chica y sin gente de confianza alrededor. Esta es la realidad. Bueno, y después demuestra, perdón, Gabriel, demuestra también lo complejo que es cuando vos desde afuera criticás todo, es muy fácil, ¿viste? Está todo mal, está todo mal. Bueno, llegás y ahí lo tenés, es decir... Las papas te queman. Claro, llegó, la paradoja es que quien llegó por una huelga, porque el presidente Castillo se hizo muy famoso por la gran huelga de maestros del año 17, del 2017. Y ahora pende de un hilo por otra gran huelga, digamos. Es una paradoja del destino, una gran vuelta. Claro, por eso te decía, Luis, por eso comentaba esto Mariana, Robert. Sí, querido. Que el presidente Castillo llegó con una bandera, la del progresismo, la de la defensa de los intereses de las mayorías populares. Sin embargo, cuando le aumentan el pan, cuando le aumentan la harina, cuando los combustibles se van por las nubes, el presidente dice que es culpa de la guerra en Ucrania. Bueno, a eso no hace nada por nuestros bolsillos. Ahí me quería sumar. Ahí radica la crisis fundamental. A lo que decíamos recién, ¿no? Para preguntarle a Luis exactamente cuál es la posición o la situación económica de Perú. Se habla de una de las economías más importantes o más fuertes en este momento de la región, ¿no? Nunca se habló así de Perú. Bueno, obviamente hablamos, comparando con la Argentina, estamos complicados. Pero, por ejemplo, con Perú nunca se imaginó uno que podía haber levantado como ha levantado. Luis, ¿eso es cierto? ¿Esas situaciones reales, ficticias, se sostienen en el tiempo? Hay, Robert, hay una macroeconomía positiva en el Perú, parecido a lo de Chile, que vos los números te dan, ahora hay descontento popular, sobre todo por una sensación de desigualdad marcada que hay en estos países, que es endémica de toda la vida. Años. O sea, no hay de toda una la vida, de clase siempre. media. La clase rica y los pobres. Claro, no hay una clase media, la nuestra cada vez más empobrecida, pero no una clase media que pueda ser aspiracional a algo mejor. Empezó Mariana a ver clase media y lo interesante de todos estos fenómenos es que cuando hay clase media, cuando se constituye una clase media incipiente, claramente empieza a pedir más derechos. Exacto. Claramente, en Chile era marcado.
Hace una generación los chilenos no podían, muchísimos chilenos no podían ni siquiera pensar en ir a la universidad. Ahora la quieren gratis. Pero mira, digo, entonces... Sí, haciendo referencia a lo que dice Luis, siempre se habló de la Argentina como el país de la región que tenía esa gran clase media. Sí, claro. Que es la que en este momento está más afectada. Y cuando hablas de México, de Brasil, de Chile, de Paraguay y demás, vos sabes perfectamente que está la clase pudiente, la clase conservadora, la clase política que se encuentra todo el mismo núcleo y la gente que no tiene ni para comer, o sea, la clase pobre y la clase que da el servicio. Ahora, el resurgimiento de la clase media recién ahora se está dando. Y es cuando ahí vos ves el desfasaje, ¿no? Nosotros nos estamos empobreciendo como clase media. Y en el cambio el Perú, en este caso, está creciendo. Absolutamente. Y justo por eso, Gaby, que reforzamos esto con vos recorriendo las calles de ahí del centro de Lima, evidentemente vos señalabas, hay toda una parte de la población más al pendiente y otra que no. Agotada ya por todos estos procesos políticos que no terminan, porque esto es cierto, los últimos presidentes de Perú no han terminado el mandato por escándalos políticos que los vinculan con hechos de corrupción o el suicidio de Alan García. Es que hay una crisis de confianza muy marcada, Mariana, hay una crisis de confianza en la clase política. Si vos te pones a conversar con cualquiera de aquellos que están caminando por aquí o con la mayoría de ellos, te van a decir que todos los políticos son corruptos. Hay una idea de que la política está diametralmente separada de lo que acontece en la realidad. Eso es lo que siente el ciudadano peruano y por eso es que Castillo está tan debilitado en estos momentos. Lo acabas de mencionar. ¿Podemos conocer, Luis, quién es Pedro Castillo para tener una idea de quién estamos hablando? ¿No? ¿Cómo no? Creo que tenemos una placa ahí. Sí. Tenemos unas placas que te las puedo ir contando. Claro, para saber quién es Pedro Castillo, para tener idea de dónde y cuál es el origen, ¿no?, del presidente peruano. Bueno, Pedro Castillo llega a la presidencia el año pasado, el 2021, en el Perú. Él tiene 52 años, creo que por ahí vamos a ver la placa. Acá está. Hijo, es impresionante, es hijo de agricultores analfabetos, los padres. Los padres. Y es el tercero de 9 hermanos. O sea, una familia muy pobre. Tiene la clase baja. Muy baja, claramente. Muy baja. Hizo un gran esfuerzo, cuando lees la historia de Pedro Castillo, un gran esfuerzo para estudiar. Gran esfuerzo. Sí. Se las rebuscó y consiguió recibirse, transformarse en maestro. Y es maestro, un maestro rural. Pero al poco de comenzar a ejercer, se enroló en las filas sindicales del magisterio, es decir, es sindicalista de los maestros. Ahí vemos que está casado con su novia de la adolescencia, siempre tuvo la misma mujer. Tiene 2 hijos propios y una hija putativa que es una hermana menor de la mujer que la adoptó. Que la adoptó, sí. Exactamente. Bien. Maestro rural, ya lo dijimos. ¿Perfil político de Pedro Castillo? Mira, es un conservador en lo moral y es socialista en lo económico. Es un personaje raro. ¿Y cómo mezclas esa? Acá se está viendo justamente esa dualidad. Es raro, porque tiene posiciones muy duras y que podrían ser asimiladas a la derecha en temas morales, ¿viste? El casamiento, toda la agenda moral es conservador. Perú es conservador en general. Es conservador. Es un país conservador. Y es bastante socialista, distribucionista, para decirlo de alguna forma, en materia económica. Quiero volver con Gabriel, porque en este sentido, Gaby, cuando habla justamente Luis de la idiosincrasia que busca en Pedro Castillo entre lo político y lo económico, juntar sus ideologías, ¿qué pasa con la sociedad ahí en cuanto a la imagen que tienen de Castillo ahora? Bueno, justamente esta idea, ¿no? Representa la polaridad y la endeblez de la clase política. Recién lo escuchaba Luis, es una sociedad, es un país muy matizado con lo tradicional, con lo religioso. De ahí que las discusiones, tal vez, por ejemplo, de aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, no está en las calles esa discusión. Tal vez nosotros, como sociedad en la Argentina, hayamos tenido justamente procesos de discusión sobre esos temas que hayan instalado en la clase política la necesidad de debatir esos temas. Bueno, aquí no están en materia de debate. Es una sociedad que quiere vivir tranquila, quiere vivir al día bien, tratando de comer lo indispensable que esté sobre la mesa, pero eso es
lo que no hay en estos momentos. Estoy dando una vuelta a esta plaza 2 de Gabriel, Mayo, te quería decir, que es, como les decía, una especie de rotonda. Y acompañarte tu testimonio, por supuesto, vas a estar allí cubriendo como enviado especial de A24 todo lo que sucede allí, y que en parte, con lo que decía Luis y lo contábamos nosotros, lo que nos está mostrando vos, es un pueblo tranquilo el peruano. El pueblo peruano, en realidad, lo que se sabe, es un pueblo tranquilo, un pueblo pacífico. Llama la atención justamente estos levantamientos. Pero lo cierto es, Gabriel, que volveremos contigo durante esta jornada y también en la semana, porque esto da para largo. Gracias, Gabriel. Gracias, Javi. Ya volvemos con vos.